¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Encantado de estar en tu programa. En principio, nos gustaría saber qué cosa es el Sistema Nacional de Control que aparentemente no permite el desarrollo de las empresas. A ver, básicamente compuesto por la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional, que son oficinas de control que funcionan dentro de cada una de las entidades. ¿No es cierto? En teoría debería controlar que no haya corrupción, ¿no? Que los procedimientos se hagan de acuerdo a las normas, ¿no? Pero muchas veces exceden sus funciones. Hemos visto múltiples casos donde exceden sus funciones. Muchas veces cuestionan decisiones de ingeniería, de ingenieros con mucha experiencia que resuelven problemas de ingeniería sin tener el conocimiento, la experiencia ingenieril para resolverlos, ¿no? Los auditores, ¿no? Y se meten en el trabajo de los técnicos. Muchas veces sobredimensionan algún problema que es menor y han perdido absolutamente el concepto de la materialidad, que es un concepto importantísimo, ¿no? Hay un caso famoso que es uno entre miles, ¿no? De un funcionario sancionado 2 años por aprobar viáticos de 900 soles, ¿no? El proceso de investigación para llevar a esa conclusión cuesta más que los 900 soles aprobados por el presidente. Ninguna proporción, y además un presidente de un directorio no tiene que estar pues analizando y y viendo si eso es positivo o no es positivo, conveniente o no conveniente. Hemos perdido muchísimo el enfoque en el Sistema Nacional de Control. ¿Esa es la razón por la cual habría que reformarlo? Absolutamente. Hay que reformarlo evaluando cuáles son sus resultados, porque sus resultados son pobrísimos, ¿no? Qué grandes casos de corrupción han salido a través de la Contraloría, ¿no? Hay que reformarlo a través de mejorar las normas para que haya un control eficiente, que haya materialidad en el control y que realmente se persiga el delito y no se persiga al funcionario honesto, ¿no? Hay que reformarlo en cuanto a mentalidad, para un poco lo mismo, no estar persiguiendo e impidiendo el trabajo y el desarrollo y las decisiones que tome el funcionario honesto, sino realmente persiguiendo el delito, ¿no? Entonces, Ahora, ¿esa es una posición solo de CONFIEP o esto ya se ha conversado, se ha debatido con el Congreso o con el Poder Ejecutivo? bueno, yo lo he comentado en las reuniones que he tenido la oportunidad de participar, ¿no? Las 2 últimas veces, una en el MEF, el lunes cuando se presentó el paquete desregulatorio, yo comenté que esto iba a tener un pie cojo, un pie rengo, si es que no se mejoraba sustancialmente el Sistema Nacional de Control, ¿no? ¿Cuál sería el papel de las municipalidades en este tema? Bueno, las municipalidades son ejecutoras, ¿no es cierto? Y como ejecutoras tienen un sistema de control y un órgano de control institucional, ¿no? El papel de las municipalidades es hacer las cosas con eficiencia, con honestidad, y que los órganos de control institucional controlen que no haya corrupción, ¿no? en esos procesos y que se sigan de acuerdo a la normatividad. Pero además tenemos un sistema que está muy enfocado en el papel, en el documento y en el trámite, ¿no? Cuando la gran corrupción no está en el papel. Nunca un corrupto va a dejar ¿no? Va a dejar evidencia de su corrupción en un documento, ¿no? Sabemos que la corrupción tiene múltiples brazos, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estos mecanismos de corrupción? A través de funcionarios que ni siquiera están en la planilla de la entidad, ¿no es cierto? Es un funcionario que si alguien lo descubre que está pidiendo una coima, simplemente dice, no, ese señor no trabaja acá, ¿no? Entonces, hay que enfocar mejor las cosas. Ahora, reformar el Sistema Nacional de Control no es en absoluto desactivar la Contraloría, que sí es fundamental en el trabajo que realiza. Se lo planteo porque me pareció escuchar hace días la falta de más auditores y junto con eso, hace una semana hablaban de que han despedido o no le han renovado el contrato a 3.000 auditores de la Contraloría. Sí, pero a ver, más auditores para hacer lo mismo, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera.
¿no? Yo creo que primero hay que reformar, hay que replantear, hay que revisar el rol, hay que tener un sistema de control eficiente, eficaz, y una vez que tengamos ese control eficaz, recién vemos cuál es la dimensión que debe tener la Contraloría, ¿no? Pero la Contraloría, no nos olvidemos que en los últimos 10 años pasó de 2.000 funcionarios a 9.000. El señor Nelson Schack nos vendió la idea de que él iba a acabar con la corrupción, que su control concurrente iba a ser la panacea, le sacó 2,5% o 3% a los presupuestos de todas las obras a nivel nacional y sus resultados están a la vista, ¿no? Son cero o mínimamente cercanos a cero, ¿no? A veces se convierten las instituciones tan importantes como la Contraloría en agencias de empleos. Seguramente lo ha sido también. Bueno, frente a ese contexto, entonces, la reforma puede darse a través del debate en el Congreso. ¿Cómo se hacen esos cambios? Mire, yo creo que el debate en el Congreso no es lo más adecuado. Yo creo que necesitamos expertos, especialistas que le pongan una más adecuado. Yo creo que necesitamos expertos, especialistas que le pongan una buena visión y una visión distinta desde un ángulo y desde un enfoque distinto, ¿no? Gente que conozca cómo puede funcionar un eficiente control para evitar la corrupción, con ejemplos en otros países donde funcione bien, gente que conozca todas esas experiencias, creo que puede hacer una buena propuesta. Entendía por ignorancia que esto correspondería a una ley. No, no es necesaria una ley. Bueno, necesitaríamos una ley orgánica, ¿no? Una nueva ley orgánica o la ley orgánica modificarla, una ley del Sistema Nacional de Control que no le puedo decir si habría que cambiarla o no cambiarla, pero definitivamente la que está hoy en día no está funcionando, ¿no? O sea, si cambiar algunos artículos o cambiarla toda, me refiero, ¿no? Correcto. Entonces, un poco la noticia o la pepa periodística sería, no se necesitan tantos auditores, sino reformar la Contraloría y focalizar bien el trabajo que desarrolla. Claro, porque en este momento no sabemos cuántos auditores se necesitan. O sea, si tenemos la cantidad de auditores que tenemos ahora, que además son presupuestos significativos, para hacer lo mismo no los necesitamos. Mire, tenemos 43.133 millones de soles en obras paralizadas. Mucho de eso es responsabilidad del sistema de control. Sumémosle los 24.000 millones de soles que calcula la misma Contraloría que se van en corrupción. Estamos hablando de 63.000 millones, pero esos 23.000 soles son anuales, ¿no? O sea que eso se multiplica por mucho más. Y sumémosle los 2.000 millones de soles que le cuesta la Contraloría al país anualmente. En 10 años son 20.000 millones de soles más, ¿no? Calculemos cuántos hospitales, cuántos colegios, cuántas carreteras, ¿no? Cuántas viviendas se puede hacer con ese dinero. Muy bien. Quería cambiar de tema, ingeniero Zapata, y hablar sobre el asunto de Luis Villanueva. El día 18 sufrió un atentado. Villanueva, como todos sabemos, al margen de ser secretario general de la Federación de Construcción Civil del Perú, es también presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú. La CONFIEP se ha pronunciado a través de un comunicado, eso es cierto, pero igual queríamos un análisis suyo sobre un tema que lamentablemente no sabemos cómo frenar, lo que es la criminalidad en las calles. Sí, lamentable lo ocurrido con el señor Luis Villanueva, además un amigo nuestro, condenable desde todo punto de vista. Ese discurso de parte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, que dice, nosotros hacemos operativos todos los días, capturamos una buena cantidad de delincuentes y la Fiscalía los suelta. No, pues señores, ustedes son el Estado, ustedes se deben a la ciudadanía, siéntense en una mesa a resolver ese problema. ¿Por qué la policía está capturando y la fiscalía soltando? Uno de los dos tiene que ser responsable, ¿no? La policía no está haciendo bien los atestados o la fiscalía no está haciendo bien su trabajo. Entonces siéntense a resolver ese problema. Y si las normas son muy laxas, muy garantistas, pues llamen al Poder Legislativo para cambiar las normas, pero de una vez. Pero no nos pueden dar esa respuesta de que yo sí hago mi trabajo y ellos no lo hacen.
y la respuesta del otro lado es no es así, nosotros sí lo hacemos y ellos lo hacen mal. No queremos más esa respuesta. Ahora, Juan José Santibáñez ya no está en el Ministerio del Interior, pero la delincuencia seguimos viéndola todos los días. Es verdad que hay un cuarto de guerra que encabeza nuestra presidenta, pero el problema subsiste. Sí, por supuesto, porque es un problema complejo, eso también hay que decirlo. Viene de años, esto se ha descuidado por muchos años, está muy asociado a economías ilegales que no se combaten efectivamente, y es un problema que requiere un montón de respuestas, ¿no? Requiere cárceles, requiere una respuesta a los jóvenes que están en las calles, que ni estudian ni trabajan, qué hacer con ellos, requiere control de armamentos, requiere de mucha inteligencia, de mucha logística, y ahí el sector privado ha colaborado mucho con la logística, ¿no? Para darle a la policía elementos y equipamiento que se requieren, ¿no? Entonces es un trabajo que requiere la colaboración de muchos actores, ¿ya? Pero creemos que hoy el problema más urgente, y es un problema que está absolutamente en la cancha de los tres poderes del Estado, es qué está pasando con esta situación por la cual, según el Ministerio del Interior, ellos capturan delincuentes y la Fiscalía los suelta, ¿no? Dentro de un marco grande de problemas, dentro de una generalidad de problemática, puede ser el más importante a resolver, el inmediato a resolver. Alguien decía por ahí, lo que se necesita es un trabajo integrado en esa, digamos, en ese cuarto de guerra que encabeza la presidenta. Debiera estar el Poder Judicial y el Ministerio Público, antes que todos los días, digamos, estar peleándose e integrarse para enfrentar a un enemigo común. Totalmente de acuerdo. Si no está integrado, va a seguir pasando lo mismo. Y repito, es el primer problema a resolver. ¿Qué está pasando? Que se acusan un poder al otro de esa forma, ¿no? Diciendo, no, la responsabilidad es del de acá, y el otro dice, no, la responsabilidad es del otro, ¿no? Ese es el primer problema que tienen que resolver como Estado. Los transportistas, y con esto vamos terminando, están anunciando ya una nueva paralización. No sé si el tema, digamos, sea importante, lo recurrente que es paralizar o movilizarse o marchar, pero algo tiene que hacerse. Sí, algo tiene que hacerse, y por eso repito por tercera vez, tienen que convocar a un Consejo de Estado donde están los tres poderes del Estado y resolver este problema. Y luego de eso hay que hacer un plan articulado entre los tres poderes. El INPE es un actor importante, los alcaldes y gobernadores regionales son actores importantes para que le muestren al país un plan, por lo menos, ¿no? Y que le digan, esto es lo que vamos a hacer, pero con cosas concretas. Vamos a construir tales cárceles y en tal plazo, no cárceles para de acá a 10 años. ¿No es cierto? Vamos a instalar comisarías o centros de flagrancia en tales casos. ¿Cómo la vamos a financiar? De esta forma. Vamos a equipar a la policía dotándola de tal equipamiento, ¿no? ¿Cómo se lo vamos a financiar? De esta otra forma. Un plan que por lo menos le diga a la ciudadanía que hay una articulación y un camino de salida a este gran drama que tenemos hoy en día, ¿no? El tema es muy delicado, ¿no? Y te la última pregunta, porque, más que pregunta, una reflexión de su parte, porque quien debiera liderar es la Presidenta de la República, y la Presidenta de la República, lamentablemente, no sé si la palabra está deslegitimada, pero tiene muy poco soporte de la población. La gente ya no cree ni en el Congreso ni en el Ejecutivo, y encima hay una serie de investigaciones delicadas de presunta corrupción, hasta de homicidio, etcétera, etcétera. Yo no creo que la palabra sea deslegitimada, ¿no? Nuestro sistema democrático eligió a un presidente, este presidente intentó dar un golpe de Estado, el Congreso lo vacó justificadamente y asumió la vicepresidenta, o sea, la legitimidad la tiene. Que no tenga popularidad es otro asunto, pero teniendo la legitimidad de acuerdo a nuestras normas, nuestra constitución y nuestras normas y con nuestra constitución, ella tiene la legitimidad para gobernar. Por más que tenga poca popularidad, tiene que seguir gobernando hasta el 28 de julio de 2026. Y dentro de ese gobierno tiene que atacar ese problema fundamental y que la población lo percibe como el más grave en este momento, que es la inseguridad ciudadana.
El punto lamentable es las investigaciones que tiene a nivel de la Fiscalía. Sí, pero ese tema tiene que aislarse, ese tema tiene que trabajarse corriendo las investigaciones por su lado, pero eso no la debe inhibir de su responsabilidad de luchar contra la inseguridad ciudadana. No podemos mezclar las cosas. Ingeniero, ha sido muy amable. Muchas gracias por su participación.